Los objetivos de la clase son los de su programa y quiero aprovechar para decir que si se han dado cuenta por las clases que ya he impartido y que ya fueron evaluadas, creo que se han dado cuenta de dos cosas. La primera es que hago las preguntas en base a objetivo y lo segundo es que hago las preguntas en base de lo que yo hablo acá, que es el resumen de lo que en algún momento he leído. Entonces no me salgo de ahí, por aquello de que algunos compañeros me estaban preguntando la otra vez que les puse la bibliografía de las revistas científicas que leí para el cambio de nombres en dermatofitos, que si iban a leer esas revistas, y le digo yo no, o sea, yo ya las leí y les he traído la parte que nos interesa por los objetivos y por el perfil que ustedes tienen de estudiante de medicina. Entonces no me salgo de aquí y hago las preguntas bajo esos dos criterios. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Describir la morfología microscópica y estructura característica en el ambiente y en tejido, y me dice no cultivo. Es decir, que yo no voy a hablar mucho de cultivo, sí voy a mencionar algunos aspectos porque necesito que les quede claro algunos conceptos, sobre todo cuando hablamos de dimorfismo. Entonces, por eso voy a retomar un poco de cultivo, pero sin profundizar. Clasifique de forma general las especies con importancia médica, describa de forma general las especies de hongos causantes de micetoma, más frecuente en nuestro país, mencione los principales factores de patogenia de cada uno, las patologías, mencione las patologías, no voy a hablar de clínica, no voy a hablar de síntomas, no voy a hablar de factores predisponentes ni cosa que se parezca, y por último describir las principales características epidemiológicas de los agentes. No voy a hablar de epidemiología de enfermedad, sino que de los agentes. Entonces, bajo ese criterio vamos a comenzar la clase. Primero vamos a decir que este tema está enmarcado en un grupo de enfermedades producidas por hongos que por su nivel de afección están clasificadas como, antes de eso, ¿se acuerdan que en la clase de generalidades de hongos les dijeron que las micosis recibían diferentes nombres y les dijeron si a veces se llaman en base al agente causal? Y si el agente causal es cándida, ¿cómo se va a llamar la micosis? Candidiasis. Y si es histoplasma, ¿se va a llamar? Histoplasmosis. Y si es esporotrix, ¿se va a llamar? Esporotricosis. Esa es una forma de nomenclatura de nombres de micosis, de enfermedades producidas por hongos. Hay otra forma de llamarlas y es por el nivel de afectación. Y el nivel de afectación, ¿cómo se clasifican? Les dijeron que habían micosis superficiales, micosis subcutáneas, micosis sistémicas y las micosis oportunistas. Entonces, 4 micosis según el nivel de afectación, o sea, ¿qué tanto van profundizando? En la clase que yo di, el día lunes, ¿qué día es hoy? El día viernes de la semana pasada, ese día hablábamos de 2 cuadros clínicos, mencioné, de 3, 4, no sé cuántos cuadros clínicos que mencioné. A ver, ¿de qué hablábamos? Enfermedades producidas por malacesia, ¿cuáles eran? Malacesia. ¿Cuál? Pityriasis versicolor. Hablábamos también de dermatitis seborreica, ¿sí? Hablábamos de las tiñas, todas aquellas que tienen que ver con dermatofitos. Toda esa temática de ese día se refiere a micosis superficiales, ¿sí? Y es superficial porque se queda en la parte externa de la piel, o sea, hablamos de lesiones a nivel de epidermis. Ahora,
A medida va profundizando, nivel de afección decimos, si ya hay daño a nivel de epidermis, dermis y llega a hipodermis, al tejido subcutáneo, entonces a eso se le va a llamar micosis subcutáneas. Y luego tenemos una clasificación más, que es las micosis sistémicas, que son aquellas, su nombre lo dice, que invade varios sistemas de órganos, que es la clase que sigue el viernes. Y por último tenemos las micosis oportunistas, que son aquellas micosis causadas por hongos que en términos generales no son patógenos estrictos, sino que se aprovechan de algún tipo de inmunodeficiencia del paciente para causar el daño. Entonces, o algún problema con el sistema inmunitario del paciente para causar el daño. Entonces, nosotros ahora, este tema y el que estuvo antes con la licenciada Carolina, son micosis subcutáneas. ¿Estamos ahí? Vale. Entonces, los agentes causales de qué tipo de micosis según el nivel de afección se clasifican. ¿De qué le dije? ¿Micosis qué? Subcutánea. ¿Cuál es el agente que voy a empezar a hablar? Es Fonsecae, Pedrosoy y los agentes causales de micetoma maduro micótico. En términos generales, todos los agentes causales de micosis subcutáneas, todos tienen como hábitat el suelo, preferentemente aquel suelo enriquecido con materia vegetal. O sea, no es un suelo de cemento, sino es un suelo que hayan restos vegetales, ramas secas, hojas, hojarasca, en fin, todo lo que tenga que ver con restos vegetales que pueden o no estar en putrefacción. O sea, pueden ser que esté seco o bien húmedo y que se esté putrefacto. Lo que entonces llamaríamos detritus vegetales. Cuando oigan ese término se refiere a material vegetal que ya está en descomposición. El humus, que a veces habla, algunos abonos orgánicos, por ejemplo, que podemos tener en casa, pueden ser un hábitat para estos hongos. Entonces, Fonsecae Pedrosoy es uno de los agentes causales de una enfermedad que se llama cromoblastomicosis. Este es un hongo que tiene hifas que son tabicadas pigmentadas. Entonces se clasifica como un hongo dematiáceo. Fíjese bien la palabra, dematiáceo. No es lo mismo a dermatiáceo. Derma es un prefijo que significa piel. Y aquí estoy diciendo dematiáceo, sin ere. Eso significa que es oscuro. También se dice que los micólogos le dan el nombre de un hongo feoide. Y no de feo horrible, no, el hongo es bonito. Pero viene ese término de una palabra, si no mal recuerdo, es en griego o en latín, que significa oscuro también. Entonces, ese término feoide, ¿es un hongo feoide o es un hongo dematiáceo? Es lo mismo a decir un hongo que tiene hifas tabicadas pigmentadas. ¿Estamos ahí? Vale. Entonces, este hongo tiene la peculiaridad que cuando está en su fase saprofítica, ¿y dónde les dijo la licenciada que era su fase saprofítica? ¿Dónde estaba los hongos cuando hablábamos de fase saprofítica? En la naturaleza. Cuando este hongo está en la naturaleza, en su hábitat normal, es un hongo que tiene, como bien dije, hifas que son tabicadas, pigmentadas, y además una serie tiene conidias que están en diferentes distribución.
y a eso le llamamos esporulación. Entonces, si usted se fija en este dibujo, esta es la hifa y luego hay una estructura especializada que recibe el nombre de conidióforo, y si usted se fija, a los lados de ese conidióforo hay unas conidias. ¿A qué se parece eso? A ver, imaginémonos ahí, porque en micología así se aprende. ¿A qué le recuerda eso? A canelones. ¿No? ¿A qué? A las dormilonas. Y podría ser. Y fíjense que me va a servir ese dato para más adelante. ¿A qué también? A una palmera. ¿A qué? A lavanda. Ah, digamos que sí. Bueno, como quiera, usted imagínese, ubíquela con algo, y esto se llama esporulación acroteca. Luego, hay otras conidias que están formando como cadenas, pero previos tienen un proceso como de gemación. Y entonces lo vemos aquí. Está la hifa, vean que tabicada pigmentada, tiene el conidióforo del que sale una conidia, y de esa conidia sale otras conidias hijas y otras como gemando. ¿A qué se parece esto? ¿Aún? ¿No han visto ustedes el cactus que le llaman de Mickey Mouse? Ajá, entonces así, está algo y de esa estructura salen dos cositos y de esas otras dos. Eso se llama cladosporium de cadena corta. Esporulación cladosporium de cadena corta. Y hay otra en la que el conidióforo tiene una forma peculiar. ¿A qué se parece eso, jóvenes? Un florero. Ajá. Y arriba de ese florero, o esa especie de florero, están las conidias. Y entonces dice, da la apariencia de un florero, con flores obviamente, y a eso es la esporulación fialófora. Entonces, Fonsecae Pedrosoy, para nosotros identificarlo en el laboratorio, yo debo primero ubicar la hifa. ¿Qué tipo de hifa es? Tabicada hialina. Y después tengo que ver las esporulaciones. Al menos debo de ver 2 esporulaciones. Las que más se observan es la, ¿cómo les dije que se llamaba esta? Acroteca y cladosporium de cadena corta. ¿Mande? ¿Sí? Ah, perdón, hifas. Tuve un lapsus brutus, y sí, que es bruto. Hifa tabicada pigmentada, hifa tabicada pigmentada, y tiene la esporulación, ¿cómo les dije esta? Acroteca y cladosporium de cadena corta. Esa es la que siempre se ve. Eventualmente puedo ver además la esporulación fialófora. Hay un detalle en esto de la morfología, y aquí es donde me hizo cortocircuito las neuronas, y es en el sentido siguiente. El hongo Fonsecae Pedrosoy se dice que es un hongo de Mateacio, ¿verdad? Que tiene melanina en sus estructuras. Sobre todo hablamos de la clasificación viene dada porque tiene melanina en sus hifas, por eso son hifas tabicadas pigmentadas. Pero además, Fonsecae Pedrosoy, las conidias tienen melanina, por eso es que usted las ve café en acroteca y las ve café en cladosporium de cadena corta.
Sin embargo, las conidias de la esporulación fialófora, esas son hialinas. Pero no por ser conidias hialinas vamos a decir, pues el hongo es tabicado y es hialino. No, la clasificación de hongo de Matheaceae viene dado por la tipo de hifa que tiene, y todos ellos tienen hifas tabicadas, pigmentadas. ¿Queda claro eso? Esto hago énfasis porque probablemente en el laboratorio lo veamos, ojalá, y hayan láminas con las 3 esporulaciones. Estamos haciendo el esfuerzo para tener material nuevo, y ojalá en el laboratorio podamos ver esta condición. ¿Alguna duda de esto? Ok. Ahora, este mismo hongo, que en su fase saprofítica es un hongo micelial, porque tiene hifas y las esporulaciones, cuando llega al organismo, es decir, cuando ya está en su fase parasitaria, este hongo sufre una transformación morfológica. Y ya no va a ser una hifa, ya no van a haber conidias, sino que estas estructuras, que son de forma esférica, describámosla, forma esférica, la pared, ¿es gruesa o es delgada? De pared gruesa. ¿De qué color? De color café, o sea, son estructuras pigmentadas. Y si usted se fija, hay unas que no tiene tabique y otros que sí tiene tabique. O sea, puede o no tener tabiques. Cuando no tiene tabiques, los micólogos dicen que asemejan monedas de cobre, centavitos, parece eso. Cuando tiene un tabique transversal, entonces dice asemejan granos de café, que los micólogos, les dije la otra vez, que son bien ingeniosos para asociar con cosas de la vida real. Otra característica de esta estructura es que siempre están en grupo. Entonces da la apariencia de como que fuera un muro de piedra. Y bueno, entonces, ¿qué nombre reciben estas estructuras? Se llaman células fumagoides. Fumagoides. De fumar, no tiene nada que ver con el cigarrillo. Fumagoides. También le dan el nombre de células muriformes. Muri de muro, que parece un muro. Sin embargo, en nuestra región y en nuestro país, lo más usual es que la llamemos células fumagoides. Y por favor, yo no voy a traer todos los demás nombres que tiene, porque tiene varios nombres la misma estructura. Yo me quiero quedar con uno solo y que ustedes aprendan uno solo, que es, ¿cómo les dije que se llamaba? Células fumagoides. Bien, si hablamos de estas células y hablamos de tabiques, pueden tener tabiques transversales, les dije, pero también transversales y longitudinales, como esta, que está aquí. Tiene aquí por todos lados. Bien, en esta otra foto que está ahí, ¿qué están viendo? ¿Qué serán estas cosas? ¿Qué será esto? ¿Qué será? Las células fumagoides. ¿Pero y qué es esto? ¿Qué son? Son hifas. ¿Hifas qué? ¿Tabicadas? No, son café. Entonces son tabicadas, pigmentadas. ¿Por qué traigo esta fotografía? Porque eventualmente en tejido, además de las células fumagoides, podemos encontrar hifas tabicadas, pigmentadas. Todo depende del sitio donde se tome la muestra clínica. Y no viene el caso en este momento porque eso es transmisibles 2. Lo que quiero dejar claro en ustedes y que se guarden para hoy y para siempre es que la célula fumagoide es una estructura patoneumónica de cromoblastomicosis. Quiere decir que es una estructura
que se va a observar únicamente en muestras clínicas de pacientes que están sufriendo ¿qué enfermedad? ¿Cómo se llamaba la enfermedad producida por este hongo? Cromoblastomicosis. ¿Estamos ahí? Va. Que eventualmente yo vea hifas tabicadas pigmentadas, además de las células fumagoides, no deja de ser cromoblastomicosis. Ahora, es diferente cuando yo únicamente veo hifas tabicadas pigmentadas. Si ese es el caso, ya no es un cuadro de cromoblastomicosis, es otro cuadro. No es para evaluación, se llama feohifomicosis, pero esa es otra historia. Ahora solo estamos hablando de células fumagoides y que esa es una estructura que es patoneumónica ¿de qué? De cromoblastomicosis. ¿Estamos ahí? Vale. Entonces, ya dije que en su fase saprofítica es un hongo micelial con 3 esporulaciones. ¿Cuáles son? Acroteca, Cladosporium de cadena corta y Fialófora. Entonces, un hongo con esas 3 esporulaciones en su fase saprofítica, además de hifas tabicadas pigmentadas, y en su fase parasitaria tiene células fumagoides. Ok, ¿qué tipo de dimorfismo es ese? Al hongo lo vamos a clasificar como un hongo dimórfico bifásico. ¿Por qué? Porque tiene 2 morfologías, dimórfico, 2 morfologías, pero una de esas morfologías no es levadura. ¿Estamos ahí? Sino que es célula fumagoide. Por eso es clasificado como un hongo dimórfico bifásico. ¿Queda claro este concepto? Vale. Si yo les digo que en su fase parasitaria es el que está en tejido, hablamos de que nuestra temperatura corporal anda por ¿cuánto? Por 37 grados aprox, ¿verdad? Pensaríamos que al cultivarlo a 37 grados centígrados vamos a obtener células fumagoides. No. Este es un hongo que a 37 grados centígrados no produce células fumagoides. La célula fumagoide únicamente se observa en tejido. No, y si bien en el laboratorio hay algunos experimentos, vamos a dejar establecido aquí que únicamente en tejido, para no entrar en detalles que no viene el caso para ustedes por su perfil. Entonces, pero sí, cuando yo lo cultivo a 28 grados centígrados, es decir, a una temperatura bastante parecida al medio ambiente, entonces es un hongo que si tiene hifas microscópicamente, su colonia va a ser de este tipo. ¿Cómo se llama esta colonia? Una colonia micelial. El conjunto de hifas, la hifa es una estructura microscópica. Entonces, el conjunto de hifas da origen a micelio, que yo ya lo veo, y por lo tanto la colonia es micelial. Entonces, una colonia micelial que por tener hifas tabicadas, pigmentadas, es una colonia de color negro. Y cuando yo, esto es en tuba que les emplaca, y cuando yo lo veo al microscopio, voy a ver exactamente las mismas estructuras de su fase saprofítica. ¿Cuáles son esas? A ver, repasémoslas. Acroteca, esporulación acroteca, Cladosporium de cadena corta, Fialófora y por supuesto hifa tabicada pigmentada. ¿Estamos ahí? ¿Qué vamos a hablar de epidemiología? Exclusivamente el hábitat del hongo. ¿A dónde habita el hongo? Habita en regiones que tienen un clima tropical
cálido, húmedo, o sea, el nuestro. Este es un hongo que habita en regiones en donde tiene una temperatura que va de los 25 a 30 grados centígrados, una precipitación pluvial que va de 800 a 1500 milímetros cúbicos al año. O sea, es un clima agradable como el nuestro, como digo, cálido y húmedo. Les dije que habitaban estos hongos en la naturaleza, en suelo enriquecidos ¿con qué? Con restos vegetales, pero también puede encontrarse en plantas vivas. Y fíjense que esta, la que hablábamos, la dormilona, esta plantita, este hongo está asociado mucho a esa plantita, a la mimosa púdica. No quiero decir que la va a ver, ya no la va a tocar, porque es divertido tocarla y ver que sí, se relaja y usted se distrae. O sea, no pasa nada si usted la toca. El problema es si se lastima, si se hiere y si el hongo está ahí, porque pues no quiere decir que todas las plantas van a tener a ese hongo. Estoy diciendo que en ese tipo de plantas se ha visto que hay con frecuencia la presencia de ese hongo. Tiene un bajo poder patógeno, quiere decir que estos son hongos que tiene que entrar bastante cantidad de estructuras de hongo al cuerpo para que se dé un cuadro clínico. Y lo otro es que son termosensibles, son hongos termosensibles a temperatura de 40 a 42 grados. Dentro de poco, jóvenes, si este país sigue con las temperaturas tan altas como las que estamos viviendo, muy tropical seremos, cálido, húmedo, pero con temperaturas así, pues con seguridad el Fonsecae ya no va a existir, porque, bueno, creo que ayer el reporte de la temperatura ya andaba por los 40 grados, entonces, y regiones en Oriente que son más altos, pero bueno. ¿Cuáles son los factores de virulencia que tiene este hongo? El primero es termotolerancia. Recuerde que todo aquel hongo que habita en la naturaleza debe de resistir o tener termotolerancia a temperatura de 37 grados, que es nuestra temperatura corporal. Entonces, el primer requisito es que el hongo tenga la capacidad de subsistir a temperatura de 37 grados centígrados. Fonsecae pedrosoy lo cumple. Pero debo de decir que Fonsecae pedrosoy, si bien soportas temperaturas de 37 grados, prefiere poquito menos de esa temperatura. Por eso usted va a conocer en Transmisibles 2 que las lesiones de cromoblastomicosis se quedan exclusivamente a nivel de tejido subcutáneo. No avanza, no profundiza más de tejido de la muy hipodermis. Entonces, pero eso tiene que ver, como digo, con esta peculiaridad que tiene el hongo. Lo otro de decir en factores de virulencia, y volvemos a lo que hablábamos la otra vez, que no hay modelos animales experimental. Y en el caso de Fonsecae pedrosoy se sabe que debe de tener adhesinas, y algunos autores lo consideran que las adhesinas son los mananos y las manoproteínas, que son las que se adhieren a la célula blanco. La otro factor de virulencia es el dimorfismo, el hecho de que el hongo entre como una microconidia o que entre como un pedacito de hifa y se transforme en una estructura que ¿qué nombre recibe? En una célula fumagoide. Eso le da un especial condición, y es que difícilmente se le hace al organismo poder fagocitarla, porque es una estructura más grande. La otra es la pared celular de este hongo, que es rica en melanina, porque es un hongo de Mateasio. Eso hace, la melanina también interfiere en el proceso de fagocitosis, en tanto que compite, o más bien
protege contra los radicales libres del oxígeno cuando se da algún tipo de fagocitosis, y entonces es la responsable de la cronicidad de las lesiones. Y por último, la producción de una sustancia local que se llama piridolina. Piridolina. Esta es una sustancia que se ha visto que es la responsable de los cuadros de fibrosis que se dan en la cromoblastomicosis. Induce las uniones cruzadas de los haces de colágeno y entonces se da esos cuadros con bastante fibrosis. ¿Queremos conocer las lesiones? Bueno, las lesiones son estas. Se llama cromoblastomicosis a todo el cuadro clínico y fíjese, se llama, después la curiosidad, se llama cromo. ¿Por qué creen que se llama cromo? Porque el hongo es pigmentado. Blasto, porque en un primer momento se creía que las células fumagoides se reproducían por gemación. Después se dieron cuenta que no era así, sin embargo el nombre quedó, cromoblastomicosis. Son lesiones de este tipo, como esta, como esta, como esta, como esta otra, y que son lesiones entonces verrugosas y que para que pase esto, jóvenes, no crean que de ayer para ahora. Esto ya son lesiones que han pasado meses, si no es que años, para dar este cuadro. Todo se llama cromoblastomicosis. Y quiero decir además que este cuadro clínico nosotros lo hemos visto ahora como que el agente causal de este cuadro se llama, ¿cómo se llama? Fonsecae pedrozoy, pero no es el único agente causal de cromoblastomicosis. Hay otros agentes causales, pero en nuestro país el que se ha reportado se llama Fonsecae pedrozoy. Ahora, si usted se va a hacer una especialidad a otro país, por ejemplo, usted se va a Venezuela, en Venezuela hay otras especies además de Fonsecae. Si se va a México, de igual manera. Si se va para abajo, al cono sur, de igual manera. Entonces, pero nosotros queremos que al menos se recuerde Fonsecae pedrozoy, agente causal de cromoblastomicosis. Muy bien. Ahora vamos a hablar de agentes causales de micetoma maduro micótico. Y fíjese que aquí tenemos que poner el apellido, maduro micótico. ¿Por qué? Porque primero definamos el término micetoma. El sufijo oma significa tumor y mice viene de hongo. Entonces, micetoma, ¿qué significará? Tumor causado por hongos. Es así, es la definición de ese término. Esta patología fue descubierto ya hace varios años, ahí por los 1900, un poquito antes de 1900, y cuando fue diagnosticado, lo que aislaron como agente causal era un hongo, o fue un hongo. Vieron que las lesiones eran tumorales, había mucho tumor, había un tumor muy grande y además a la hora de cultivarlo aislaron a un hongo. Entonces dijeron, le vamos a llamar micetoma, tumor por hongos. Fácil. El asunto fue que aparecieron nuevos casos y con los años, y entonces se dieron cuenta que lesiones tumorales clínicamente similares no crecía un hongo, sino que crecía una bacteria de la orden de los actinomicetales. En nuestra región, y ustedes ya lo vieron esto en la clase de actinomicetales, en nuestra región uno de los géneros más involucrados en esos cuadros clínicos de ese tipo de micetoma es el género Nocardia. Entonces dijeron, ok, micetoma, pero esto no es un hongo, es una bacteria.
y entonces se concluyeron que se dividió el término y se le puso, como les decía yo al principio, apellido, y se dijo micetoma maduro micótico para el que es causado por hongos y micetoma actinomicótico para el que es causado por bacterias. Actino porque les dije que pertenecía los agentes causales a la orden actinomicetales, y de eso pues en clase ya tuvieron la clase de esas bacterias con las características que tienen. Ahora, el que nos interesa ahora, ¿cómo se llama? Micetoma maduro micótico. También tiene otros nombres, es micetoma maduro micócido, es lo mismo, y es lo mismo a llamarle eumicetoma. Eumicetoma, eu significa verdadero. Entonces, eumicetoma será un verdadero tumor por hongos. ¿Estamos claros? Entonces, yo puedo decirle, voy a estudiar micetoma maduro micótico, o voy a estudiar el eumicetoma, o voy a estudiar el micetoma maduro micócido. O sea, tengo que decir, tengo que especificar en el nombre, me da el tipo de agente causal de ese cuadro clínico. ¿Queda claro eso? Entonces, porque estamos estudiando micología, debo de insistir que el cuadro clínico de micetoma maduro micótico, si lo comparo con el micetoma actinomicótico, clínicamente hay mucha similitud y no se puede precisar clínicamente quién es el agente causal. Hay algunos detalles ahí, pero la única manera de estar seguros de quién es el agente causal es haciendo estudio en el laboratorio y aislando a ese agente. Entonces, en el caso del eumicetoma, los agentes causales pueden ser hongos que tengan hifas tabicadas hialinas o bien hongos que tengan hifas tabicadas pigmentadas. En nuestro país, yo voy a hablar de uno y uno. Los agentes, el agente causal que se ha aislado de micetoma maduro micótico y que tiene hifas tabicadas pigmentadas se llama Nigrograna maquinoni, y el que tiene hifas tabicadas hialinas, Pseudosporium boydii. Ya vamos a ver los nombres. Bueno, Pseudosporium apiospermum es un nombre que anteriormente se le daba, ahora la especie ya cambió y es Pseudosporium boydii, B-O-Y-D-I-I, boydii. Este es un hongo que en su fase saprofítica, es decir, el que se encuentra en la naturaleza, tiene hifas ¿de qué tipo? ¿Tabicadas qué? Tabicadas hialinas. Y si usted se fija, tiene un conidióforo que puede ser corto o puede ser largo, y al final tiene una conidia piriforme, como una pera, de pared gruesa y además pigmentada, con un colorcito amarillo. ¿A qué se parece eso? A un cerillo, a un fósforo, cabal. Y así lo describen, como que fuera un cerillo. Entonces, no me vayan a decir, ¿y tiene conidias en forma de cerillo? No, tiene la apariencia como un cerillo, pero es una conidia que tiene una forma piriforme de paredes gruesas y pigmentada de color amarillo. En su fase parasitaria, este hongo es capaz de producir esta estructura. Esto que usted ve aquí se llama grano.
y es macroscópico. Cuando yo lo veo al microscopio, ese grano, yo veo esto. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? Son hifas tabicadas hialinas. Entonces, ese grano, yo digo que es un grano maduro micótico. Con eso estoy diciendo que es un grano que está formado por hifas, que en este caso son hifas tabicadas hialinas, pero es hifa, la estructura que lo forma. El grano maduro micótico es una microcolonia del hongo en tejido. O sea, lo que hace falta son las conidias, pero el conjunto de hifas apelotonadas ahí es lo que hace esa estructura que yo logro ver con mis ojos. Se llama, ¿cómo le dije? Grano maduro micótico. ¿Puedo hablar de que este hongo es dimórfico? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque sigo viendo hifas que están apelotonadas, pero no cambia de forma, sigue siendo una hifa. Entonces, los hongos agentes causales de eumicetoma no son hongos dimórficos, porque usted está viendo la misma estructura de hifa, no hay nada diferente. Estamos, se pueden ir, ¿verdad? Cuando es un corte histológico y ya está coloreado con hematoxilina eosina, estos los traigo solo para que vean, aquí están las hifas, ¿ve? Y se colorean con el colorante primario de esa coloración y por eso se ven rojas, pero es el corte histológico de este mismo grano. Eso es Pseudosporium boydii. Le vamos a llamar ahora con la especie boydii, por favor. La otra especie, el otro hongo, se llama Nigrograna mackinoni. Si ustedes leen algunos libros, antes la llamaban Madurella grisea, pero ahora se llama Nigrograna mackinoni. En su fase saprofítica, este es un hongo que tiene, a ver, ¿qué son estos? ¿Qué son estos? Hifas tabicadas, pigmentadas. ¿Y qué más tiene? ¿Tiene estructuras de esporulación? No tiene. Lo único que tiene es algunas que otras clamidoconidias. La clamidoconidia, no recuerdo si se lo dijeron en la primera clase, pero la clamidoconidia, si bien termina el sufijo conidia, no es una estructura de reproducción, sino que es una estructura de resistencia. Si en las bacterias la estructura de resistencia se llama espora, en los hongos la estructura de resistencia se llama clamidoconidia. Entonces, este hongo, Nigrograna mackinoni, hasta este momento no se le ha visto ningún tipo de reproducción, de estructura de reproducción, ni sexual ni asexual. Entonces, algunos autores dicen es un micelio estéril, pero son hifas tabicadas, pigmentadas. Cuando está causando, cuando ya está en su fase parasitaria, ¿qué estructura va a formar? ¿Cómo se va a llamar? La estructura de la fase parasitaria de ese hongo se va a llamar. ¿Cómo se llamaba para Pseudosporium? Grano maduro micótico. Pues para este hongo igual se va a llamar grano maduro micótico, con la diferencia que este es un grano, si el hongo tiene hifas tabicadas, pigmentadas, el grano va a ser de color negro. Y este es el pedazo de carne, mire, este es un fragmento de tejido. Y aquí, esto que usted ve ahí, eso es el grano. Ese grano maduro micótico, les decía que tenemos que ponerle el apellido. Cuando lo aplasto y lo veo al microscopio, yo veo hifas tabicadas, pigmentadas. ¿Queda claro eso? Vale. Entonces,
indistintamente tenga hifas tabicadas pigmentadas o tenga hifas tabicadas hialinas, indistintamente el color de la hifa, la forma parasitaria de estos hongos se va a llamar grano maduro micótico. ¿Queda claro? Si yo lo coloreo con hematoxilina eosina, que es lo que probablemente vean en el laboratorio, ve, este es el grano y en el interior se observan las hifas tabicadas, pigmentadas y alguna que otra clamidoconidia. ¿Alguna duda de hasta acá? ¿No? Bueno. Ahora, les dije que este hongo es un hongo monomórfico, es decir, que solamente va a presentar una morfología. Y cuando se cultiva en el laboratorio, a 28 grados centígrados, da colonias miceliales, porque es un hongo micelial con hifas, y vamos a ver las mismas estructuras que vemos en la fase saprofítica. ¿Queda claro eso? Vale. ¿Cuál es el hábitat de estos hongos? Estos habitan en regiones con un clima tropical, o subtropical, pero un poco más seco, más tirándole a templado, que tiene una precipitación pluvial que va de 50 a 500 milímetros cúbicos al año, o sea que es muy poca agua, con una temperatura que va de los 20 a 30 grados centígrados y con esa, como les digo, con esa característica que hay poca lluvia, o sea, son regiones más bien áridas, bueno, de 50 a 500 milímetros cúbicos al año. Entonces, un clima tropical, y también está relacionado con una planta en específico. Esta, ¿cómo se llama esto? ¿Las espinas de qué? De iscanal. Ajá, así le llama. Si usted alguna vez se ha astillado con eso, duele. Cuando se incrusta y cuando también se la retiran, duele. Pero bueno, está asociado, como digo, con esas plantas espinosas, pero eso no quiere decir que no exista en otros sitios, joven. Fíjense que hay casos reportados en corteza de árboles y la gente se ha adquirido el hongo porque se ha topado a la corteza, a un árbol, ha hecho mucha presión con el árbol, se ha apoyado demasiado en la corteza, ha sufrido astilladuras y entonces ahí el hongo ha entrado. Entonces, les digo esto para que no se vayan con la idea que solamente en materia vegetal que está así en el suelo, sino que también puede estar en plantas vivas. Quiero hacer una corrección, la temperatura es de 20 a 40 grados centígrados, les dije 30, así que por favor corrijan, de 20 a 40 grados centígrados. ¿Cuáles son los factores de virulencia de este hongo? También la termotolerancia, insisto, esto lo va a escuchar en todos los hongos que tienen que migrar de su ambiente al cuerpo humano, termotolerancia de 37 grados centígrados. Y un factor importante son los cambios adaptativos que lleva a cabo ese hongo. Hay duplicación de la pared celular, hay crecimiento y proliferación del citoesqueleto de los carbohidratos y por lo tanto empieza a crecer ese hongo en el tejido y a formar lo que les dije, una microcolonia in vivo. O sea, está el hongo creciendo en el cuerpo y por lo tanto, si usted se imagina que va creciendo la hifa, se va estirando, cualquiera diría, entonces va a invadir todo el cuerpo. Pues no,
porque ese hongo tiene un alto poder de compactación, es decir, las hifas van creciendo, hay más y más hifas cada vez, pero va compactándose y formando la estructura que se llama grano maduro micótico. Si no le pone el apellido, lo va a tener malo en el examen. ¿Por qué? Porque, insisto, también tenemos el grano actinomicótico, que ese es producido por bacterias. Entonces aquí es por hongos y por lo tanto debe decir grano maduro micótico. ¿Estamos ahí? Bien. La otra factor de virulencia es la producción de enzimas proteolíticas, como por ejemplo la colagenasa, que le ayuda a invadir el tejido. Y por último, el desarrollo de exotoxinas, que no especifican hoy en día un nombre. Sí se sabe que, o lo asocian a la presencia de esa sustancia, porque interfiere en la respuesta inmunitaria de tipo inflamatorio. En aquellos casos de los hongos que son demateáceos, ¿cuál es el demateáceo que vimos? ¿Cómo se llama el hongo demateáceo causante de micetoma maduro micótico que estamos estudiando? No, micetoma, no cromo. Micetoma, ¿se llama? Nigrograna maquinoni. En el caso de ese hongo que tiene melanina, la melanina, insistimos en decir que es una sustancia que interfiere con el proceso de fagocitosis como respuesta inmunitaria del paciente. Entonces, a ver, como yo sé que en este momento ya están hechos una bola, ubiquémonos, jóvenes, en lo siguiente. Hemos visto 3 hongos. De esos 3 hongos, el primero que vimos se llamaba Fonsecae pedrosoi. Y el Fonsecae pedrosoi, que producía ¿qué enfermedad? Cromo, porque era pigmentado, cromoblastomicosis. Ok. Y por el otro lado hemos hablado de 2 hongos causantes de micetoma maduro micótico. Uno que es pigmentado, que se llama Nigrograna maquinoni, nigro de negro, de pigmentado, Nigrograna maquinoni, y otro con hifas tabicadas yalinas que se llama Pseudosporium boydii, B-O-Y-D-I-I. Bien, indistintamente el tipo de hifa que tengan los hongos, ¿cómo se llama la fase parasitaria? Grano maduro micótico. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las lesiones de micetoma maduro micótico? Son lesiones como estas, como estas, como esta, y más, y otro más. En todos ellos, vean, hay tumor. Y eso es lo que inicialmente vieron. Pero bueno, hay otras cosas, ahí hay deformación y ahí hay muchos otros detalles clínicos que lo van a ver en Transmisibles 2. Les repito que clínicamente estas lesiones no se puede establecer a ciencia cierta diferencia con la producida por bacterias, y que la única manera de estar seguros de quién es el agente causal es con ayuda del laboratorio. Y eso es básico para el tratamiento, porque no es lo mismo una lesión causada por hongos, donde va a dar usted cierto tipo de medicamentos, y otro causado por bacterias, en donde va a dar antibiótico, y en el otro va a dar antifúngicos, ¿verdad? Entonces, son totalmente diferentes la terapéutica que va a seguir. Y por eso es importante establecer diferencia entre uno y otro. ¿Alguna duda de eso? Entonces, eso es todo lo que tenía para ahora. Les agradezco y nos vemos otro día.
bueno, la bibliografía, la micología médica del doctor Arenas y la micología médica del doctor Bonifaz y el libro del doctor, la micología del doctor López. Por si los quieren consultar, pues ahí se los presto. Pero con lo que he dicho, de ahí voy a hacer las preguntas.